Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Daf Yomi, Masejet Kiddushin, Daf Mem Gimel, página 43. Quedamos Anija Lemán de Amar. Estamos parados justo en la opinión de que la opinión de Bechamay, la línea quedamos en el Rapot de Tashalías, ahí paramos. Entonces, nosotros ya trajimos dos versículos para la opinión de Bechamay, para aprender la fuente de ellos, de donde se aprende que solamente en esos casos el que manda hacer algo malo es culpable y no en el resto de la Torah. Muy bien. Anija le mandi amar, bueno, me cuadra bien según la opinión que dice que dos versículos que vienen a enseñarme lo mismo, no lo puedo usar como estudio base para toda la Torah. Era la manera Melamdim, pero ¿qué opina que sí lo puedo usar? Maíka le llamar, ¿qué vas a decir según la opinión de Bechamay? ¿Qué me vas a decir? ¿Por qué no usa estos dos como fuente para toda la Torah? Dice la manera, no. Galer Rajamana, porque ya Dios me reveló en una mitzvah en la Torah, en el tema de Shechutei Chutz, la prohibición de que de hacer shechitá del korbanot fuera del Tamikdash, y pone el pasuk Dam Yehashev Laish Ahu. Dam Yehashev, o sea, esta persona se considerará como sangre, o sea, como que tiene una pena de muerte, lo aleno, Laish Ahu, o Dam Shafach. ¿Por qué? Porque virtió la sangre esta. Ahora, ¿por qué dice el pasuk Ahu? Para enseñarte, Hu Velosh Lujo, que es decir, que si envió a alguien, entonces ahí él no es culpable. Ahí el culpable es el emisario. Entonces de aquí aprendemos para toda la Torah que en Shaliach le daba vera. No hay Shelihut, no existe que una persona sea culpable por enviar a alguien a hacer algo malo. Dice, bueno, Ashkehan Gabesh Shechutahutz. Encontramos esto en toda la Torah, en el tema de que es Shechutei Chutz, Bekoa Torah Minalan, y toda la Torah, ¿cómo lo puedo aprender? Bueno, ya dijimos, aprenderlo del mismo, aprenderlo de que es de Yalim Shechutei Chutz, igual que Shechutei Chutz, hacer degollar el Corbán fuera del templo, no hay emisarios para cosas malas, también va toda la Torah. Dice, no, ¿por qué no? Si me quiere decir de Menalan, ¿no? Si me quiere decir del Yalit Mishukete Hutz, de Yalit Mishukete Hutz, en vez de aprenderlo de ahí, del caso de degollar fuera del templo, ni les meana, porque no estudiado los demás del otros dos pesukim que vimos antes, que vimos en el principio de este daf, que era el Meilá y Tebijao Mejira, que en verdad sí hay Shlihut le Baravera. Dice, no, ¿por qué? Adar Katabra Hamana, porque Dios después me escribió otra palabra que pone el pasuk ahí mismo, en Shechutei Chutz, Benichrat Aishahu. Y esta persona en la valero tendrá careta, Barminan. Ahora pone la palabra Hu otra vez. Entonces, este Hu que viene a enseñarme, y menos Inyan le gufo, si no viene a enseñarme en el tema que estamos hablando, de que no existe enviado, que alguien sea responsable por enviar a alguien a hacer algo negativo. Entonces, tener le contracula, para eso no puede venir, porque ya lo aprendí del otro Hu. Entonces, este Hu segundo, ¿para qué necesito? Para aprender para todo el resto de la Torah, que es igual que no existe que alguien sea responsable por enviar a alguien a hacer algo malo. Muy bien. Ulman de Amar, pero según la opinión que dice que si ya tienes dos versículos que me enseñan lo mismo, ya no puedo aprender para toda la Torah. Entonces, según esa opinión, Ane Ahu Maidar Sebe, ¿qué hace esa opinión con estos dos Ahu? Porque ¿para qué necesita? Para aprender que no hay Shelihut, ya lo aprendí de su regla, que dos pesukim es para enseñarme que ellos y no más. Entonces acabo con estos Ahu. Dice, uno para enseñarme o para excluirte que dos personas que agarran el cuchillo y degollan al animal a la vez, entonces estas personas están exentas, porque tiene que hacerlo uno solo. Y el otro, o sea, el otro Ahu, ¿qué hago con ese? El paciente que velo anus, solamente si él lo hizo en su
conciencia clara, está condenado. Velo anus, pero si lo obligaron a hacer, ¿sí? Lo amenazaron, ahí no está hayaf, ahí está patur. Hu velo shogego también. Él, si lo hizo con alevosía, es hayaf, pero si lo hace sin querer, porque pensaba que el animal no era nada, pensaba que un animal hol tampoco está exento. Hu velo mut'e. Hu, si él lo hace con conciencia plena, que está condenado. Velo mut'e, ¿qué tiene que lo mut'e? No, si otros lo hicieron errar, equivocar. Muy bien. Veida, y la otra opinión, que si utilizaba los dos ahu, o los dos hu, ¿cómo aprende esta enseñanza que acabamos de ver ahora? Dice, mi hu, ahu. De hecho que la Torah debió haber dicho hu, ishu. Me dijo, ahu, la hey extra. Voy a enseñarme esta enseñanza de ahora. Veida, y la otra opinión, ¿qué va a decir? ¿Qué va a aprender de la hey? Hu, ahu, lo darish. El hecho de que la Torah debió haber dicho hu y me escribió ahu, una hey más, no perdó nada de ahí. Muy bien, seguimos la Gemara. Deja de Tane a Omer y Shlujo, esta varita que pone que si alguien sea sumisario, se arok et nefesh, vete y asesina a una persona. ¿Quién es el culpable, el condenado por hacer eso? ¿El que lo envió o el que lo hizo? Hu hayaf, beshluha patur. El que lo envió está condenado y el que lo hizo, que fue el emisario, está exento. Shammai Azaken Omer, Mishum Haggai Anavi. Shammai, el anciano, dijo el nombre del profeta Haggai, Shlohab Hayab. No, el enviado es Hayab. Sheneemar, por el pasuk, en el tema del rey David, cuando reclamaron, cuando murió Uriah por la orden del rey David, pone Oto Arakta Bejaref. Beneamón, tú lo mataste a través de la espada de los amonitas. Bueno, no fue él. ¿Por qué no fue él? ¿Por qué? Porque él no lo hizo, sino bueno, él fue el encargado. Él fue que lo envió. Firma que él envió a su ministro de guerra Joab a ponerlo donde tenía que ponerlo, no le iban a matar. ¿De dónde sacó Shammai Azaken? De que en este caso, que asesinato, el caso de asesinato, si hay Shaliach de Davar Verá. Muy bien. Ok. O sea, que normalmente ahora, se le llamará a explicar ahora, lo llamará a explicar exactamente a dónde queremos llegar. Ok. O sea, Maita Mash Mayazaken, Kasabar, porque él sostiene, dos versículos que vienen a ser lo mismo, si aprendemos. Entonces, de esos dos versículos, sí vamos a aprender que generalmente hay Shaliach la vara verá, o sea, si quita el Shlihut, o tú mandas a alguien, eres culpable. Y hay el Hu y el Hu a Hu, y el hecho que debió haber dicho Hu y dijo a Hu, es de más, lo Darish, y por lo tanto, sale que en verdad si hay Shlihut de vara verá, y por lo tanto, el rey David fue culpable. Excelente. Muy bien. Ok, muy bien, seguimos. Y se me va el tema y te voy a decir en verdad otra respuesta. Leo la Darish, en verdad sí estudia la Hey. Y entonces, Umay Hayav, entonces estudia la Hey, debería ser entonces que está exento, no hay Shaliach de Barabera. Umay Hayav, ¿por qué se considera que es Hayav? Está condenado, el que lo envía. Es Hayab de Shammai. No, es porque no es en este mundo no lo pueden castigar. Si no es, tiene una culpa celestial, nada más. Mikra Tanakama Sabara Filu Bide Shammai Nae Patur. Me quieres decir entonces que Tanakama sostiene que incluso, que discute, ¿no? Que incluso de Shammai, incluso en cosas celestiales también está exento. Y aparentemente eso no tiene lógica, porque en verdad lo incitó a hacerlo. Tienes razón. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos dos? El Adina Raba, Bedina Zuta y que ven ahí. La diferencia entre Shammai y Zakai
y Shammai Azaken y Tanakama es si el castigo es un castigo grande celestial o es un castigo pequeño celestial. Entonces, según la opinión de Shammai Azaken, es grande. Según el Tanakama, es pequeño. Viva tenemos otra respuesta más. Shane Atam, hay diferencia ya. En el caso de que trajimos en el asesinato, no es igual que cualquier caso. De Garé Rajamaná o todo Rakta Bejer Ben Amón, porque ahí pone Beforash. Tú lo mataste con la espada de los amonitas. En verdad te va a decir Shammai Azaken que en verdad no hay Shaliach la verdad. Pero en este caso la Torah me lo puso específicamente, entonces por tanto aquí cambia todo. Veída, entonces y el Tanakama, ¿qué va a decir con este pasuk? Muy bien, ¿cómo va a explicar esto? Y se la llamará Areleja que Jeref. Lo que quiso decir el pasuk no es que tú lo mataste Bejeref, sino es que Jeref. Como la espada de Beneamón. ¿Qué te diga como la espada de Beneamón? ¿Qué es como? Vamos a ver. Majeref Beneamón enata nenash alaf. Como la espada, como los muertos judíos que fueron a manos de la gente de Amón en la guerra, el rey David no tiene la culpa, obviamente. A Uriah Gití, también en el caso que murió Uriah el Giteo, y Atane en Ashalaf, tú no vas a ser castigado, no vas a ser castigado. Maitama, ¿por qué no? Entonces el Hitush es que incluso Vía Shammai no va a ser castigado, ni siquiera en los cielos. Maitama, ¿cuál es el motivo? Moré de Maljuta, porque era una persona considerada renegado del rey, del reinado. El renegado del reinado merece pena de muerte. ¿Dónde sabemos? De Camarle, porque Uriah le dijo al rey David, Badoní Yoav, y le dijo Badoní Yoav, mi señor Yoav, Beabde Adoní, al Pene Asade Jonín, y los esclavos de mi señor están acampando en donde, la faz en el campo. ¿Cómo le dice enfrente del rey mi señor Yoav? Si Yoav está por debajo del rey, debió haber dicho su esclavo Yoav. El hecho que dijo Adoní, mi señor Yoav, es como renegar contra el rey, y eso merece la pena de muerte. Y por tanto, esa es la enseñanza del pasuk, que es que Jerez. Amar Raba, dijo Raba, Intim Selomar, si me quiere decir que Sabar Shammai, que Shammai Azaken opina, que tú ya que Hat Melamdim, que con dos versículos vienen a enseñarme lo mismo, se aprende para toda la Torah. Y Behu Ahu lo Darish, y de la Hei no saca nada, saldría que sí hay Shaliach la vara verá. Modé, Beomer le Shlujo, él sí está de acuerdo que si alguien le dice a un emisario, se Beoeta Herba, vete y cohabita, tiene intimidad con una mujer prohibida, o le dice Behol Tajeres, come cebo, Sheu Hayab. Ahí no decimos que el que lo mandó está condenado, sino el que lo hizo. Porque si me acaba de decir que si yo entiendo a Shammai Azaken, que en verdad en general él sí tiene Shaliach verá, entonces ¿por qué aquí es el que lo mandó está exento? Dice Shehu Hayab, el emisario Hayab, Vishluhav, y el que lo mandó está exento. ¿Por qué? Shelom Atzinu Ka Torah Kula Zenene Bejaye, porque no encontramos en toda la Torah que uno tenga provecho del pecado y el otro sea condenado. No. Por más que si hay el concepto de según Shammai Azaken, de Shaliach la verdad, que si alguien envía a hacer algo malo es como si uno mismo lo hizo, pero no en algo que él tiene provecho. Si el otro tiene provecho, no. Itmar, vamos a ver una idea de los Jajamim. Rab Amar, Shaliach Nase Et. Rab dice que un Shaliach, alguien que fue enviado como Shaliach, Nase Et, también puede ser testigo de lo que hizo. De Ber Rabbi Shila hambre, la Yeshiva Rabbi Shila dijeron, en Shaliach Nase Et. Un Shaliach no se hace testigo. Maitama de Ber Rabbi Shila. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Shila, de la Yeshiva Rabbi Shila? Y le más si me quiere decir Mishum de lo amarle Abeliet. O sea, ¿por qué Rabbi Shila dijo que no? Sí me quiere decir porque el que lo mandó no le dijo de forma explícita que también seas mi testigo. Eso no puede ser, porque es la meata.
Dice así, un hombre que se comprometió con una mujer en frente de dos personas, y no le dijo a ellos, ustedes son mis testigos, de lo Akidush, ¿acaso no es compromiso? Claro que sí, ya que habían dos personas viendo, kasher, bueno, ya, listo, entonces no hace falta decir, él dice la Gemara. Entonces, ¿cuál es el motivo de Rabbi Shila? Dice, o bueno, le vamos a ver la más loca entonces. Rab Amar, Shaliach nace Ed. Un Shaliach, un emisario, también puede ser Ed. Porque alume ka me alibne le milte. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos a esta persona más fuerte y más confiable para un testimonio, más que alguien externo. ¿Por qué? Porque él mismo lo hizo. Entonces, le damos más fuerza, confiamos más en él. De ver la hambre en Shaliach Naseed, pero la Yeshiva dijo que no. ¿Por qué? Que anda marmar, Shilujo Shaladam que motó. Como hay una regla que dice que el enviado de una persona para hacer algo es como si él mismo lo hiciera. A verle que gufé, es como si él mismo lo está haciendo. Y una persona, él mismo, que es el Baldabar, el que está haciendo, el litigante de la cosa, el actor de lo que estamos hablando, no puede ser mismo también testigo. Entonces, por eso es que no puede ser testigo. Entonces, obviamente que el Shaliach no puede ser testigo, ya que el Shaliach es como el mismo que lo mandó, y entonces él mismo no puede ser testigo. Meitibi, pregúntale a Mara, Amar Rishlosha, Seuve Kichule Isha, le dijo alguien a tres personas, salgan y por favor me comprometen a tal mujeres para mí. Entonces, ¿cómo hay que hacer? Ejad Shaliach, que uno se vuelva nada más el emisario, Ushnai Medin, y dos que sean los testigos. Muy bien. ¿Por qué? Porque si no es así, ¿por qué entonces le mandó a tres hacer esta encomienda? Quiere decir que su intención aparentemente es que uno sea Shaliach y dos testigos. Muy bien. Dibre Bechamay. Betiel Ombrim, no. Kulam Sheluhim Hen. Y de todos se consideran Sheluhim, los tres. Pues lo encomendó a los tres. ¿Por qué quiso hacer los tres? No sabemos. Encomendó a los tres. Ven Shaliach nace Ed. Y un testigo no se puede hacer un Ed. Quiere decir que tiene que haber otros testigos. Y entonces, si sigue la Gemara, Adkan lo pli, hasta aquí no discutieron, él avisó ya, cuando son tres personas que encomendó para hacer esto de compromiso. Abal Beshnai, pero si en verdad en un principio mandó a dos, entonces, y uno de ellos, por ejemplo, hizo Shaliach, y uno de ellos, por ejemplo, hizo testigo, libre alcohol, según todo el mundo, no sirvió. ¿Por qué? Porque incluso el Chamay no sirvió. ¿Por qué el Chamay sirvió? ¿Por qué? Porque para testigos tiene que haber dos, y no solamente puso uno. Y para tirar cuánto más no hubo testigos. Entonces, pero de aquí sale una pregunta, que como Rafa había dicho antes, que el Shaliach sirve como testigo. Dice Judá Marcaitana, ¿por qué? Porque él va como esta opinión. De Tania, Rebiatán Omer, Rebiatán dice, Bechamay Ombrim, Shaliach de Ed Ejat, dice que un Shaliach y un testigo suficiente para qué, para hacer Shaliach y testigos, porque son dos testigos. Betel Ombrim, Shaliach Ushne Edim. Y Betel dice que un Shaliach y dos Edim, diferentes, otros, cumplen la función. Entonces de aquí se aprende, y aquí ya encontramos entonces una opinión que dice que un Shaliach puede ser Ed. Pero ¿quién fue el que hizo esto? Bechamay, ¿no? Porque dijimos que es un Shaliach y un Ed suficiente. ¿Por qué? Porque se vuelven dos testigos, el Shaliach y el Ed. Bueno, pero de Rab que Bechamay. Entonces, ¿cómo decir que Rab va a ir como Bechamay? No la deja como de Tilel. Dice, pues sí, voltea la opinión de la baraita. O sea, Bechamay fue el que dijo que tiene que ser tres, o sea, uno más dos, y Betilel no. De Rab Aja, Bere de Raba Matre Ifja. Y Rab Aja, Bere de Raba, el hijo de Raba, estudió esto al revés. Rab Amar, en Shaliach nace Ed. Rab dice que no un Shaliach nace Ed. Y de Bera Bishila, hombre, Shaliach nace Ed. Un Shaliach nace Ed. O sea, al revés lo que vimos antes. Entonces, según esto, Rab sí iría como Betilel, sin tener que voltear nada. Pero Vir, ¿qué tal? Alaja como es, Shaliach nace Ed. Un testigo sí se puede ser, un emisario puede ser también testigo de lo que hizo. Amar Nachman, Amar Leshnaim, le dijo a dos personas, Seu Bekichuli Teisha,
vayan y por favor me comprometen para mí tal mujer, los mismos que son los emisarios son los mismos que son los testigos, también para un divorcio es igual, también para el tema monetario es igual. ¿Qué significa? Explico mejor el tema monetario. Si una persona mandó un dinero con dos personas para que paguen una deuda y ellos entregan la plata, el dinero, al hombre que era el dueño de la deuda, ellos mismos pueden ser testigos diciendo que, mira, él ya recibió su plata, su dinero. Muy bien, Utsrija. Ahora, ¿para qué se faltan decirme que en los tres casos, Kiddushin, Gitin y Mamonot, Et se hace Shaliach, Shaliach se hace Et? 10 poneme Kiddushin. Si me hubiera enseñado solamente el tema de Kiddushin, yo hubiera dicho Mishun de Lemestrakate, como ellos, al cumplir su función de Kiddushin, están prohibiendo a esta mujer a todos los demás y también a ellos mismos. Entonces, confiamos lo que están diciendo, porque van a mentir. Pero en el tema de divorcio, pues quizás podemos sospechar que ellos pusieron sus ojos en ella. Y ya, entonces lo que están diciendo que en verdad ya hicieron el divorcio, todo es para que se quede con ella. Tú puedes pensar ahí que yo no confío y requiero otros testigos. Bien, no, en verdad no es así, confío. Dice, veíamos miran Girushim, y si solo me enseñas el tema de Girushim, Mishun de Tetale Betre lo Hazia. ¿Por qué Girushim sí confío? Porque una mujer para dos hombres no sirve. Entonces, como son dos que están diciendo que en verdad todo estuvo bien, confiamos. Abanamona, pero el tema de dinero, Emma, digamos que en verdad están mintiendo, ya en mi flipal, y ellos en verdad lo que están buscando es dividirse el dinero entre ellos, mintiendo en el testimonio. Trija, de todas maneras confiamos en ellos, y los mismos que son emisarios son también shlichim, emisarios también son testigos, sin ningún problema. Ahora, punto de Mara, vamos a analizar el tercer caso, que es el caso de la plata monetaria, que es del caso monetario. Eso sí es un problema, como dice la Gemara. Mike Sabar, Ranahman, que dijo esta ley, ¿qué sostiene? Y que Sabar, Amalbe, Javero, Bedim, si él sostiene que la ley es que si alguien presta dinero a un amigo con testigos, Bedim, Tzarich Lefor Obedim, también cuando vaya a pagar este hombre tiene que pagar con testigos, ya que vemos que este señor exigió testigos para el préstamo, que dice que no confía mucho en este señor que le prestó, no confía mucho, ya que puso testigos para el préstamo. Entonces así, esta ley de Rav Nachman es un problema. ¿Por qué? Porque si este señor que está poniendo a estos dos a llevar el dinero, y según Rav Nachman, estos dos también son testigos, entonces es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque si este señor cuando le dio la plata, había gente viendo que le dio la plata, entonces ellos ya no pueden devolver el dinero, ya no pueden decir que devolvieron el dinero. Vamos a ver lo que dice la Gemara. Dice, Ane Nogim Beedut Nijo. Estos emisarios se convierten ahora en Nogim Beedut. Tienen un interés, es un testimonio cuando ellos dicen que sí entregaron el dinero, siendo ellos también testigos, porque como dice Rav Nachman, son testigos también. El decir que ellos cumplieron su función de entregar su dinero y son testigos a la vez que entregaron el dinero, no lo puedo creer. ¿Por qué? Porque si en verdad no lo hicieron, no lo pudieron hacer, se lo quieren quedar, ¿y qué pueden decir? Te lo devolvimos. Di hambre, lo parane. Si ellos dicen, mira, no pudimos pagar, no entregamos el dinero, amarlehu par uni, van a decir, mira, devuélveme el dinero. Correcto, devuélveme el dinero. ¿Por qué? Porque hay gente que vio que sí entregó el dinero a ellos. Entonces, ellos no pueden decir, te lo devolvimos, porque si le dicen te lo devolvimos, van a decir, no es verdad. ¿Por qué no es verdad? ¿Por qué? Porque tráeme testigos que me lo devolviste, ya que
se lo entregaron con gente viendo, también devuélvelo con gente viendo. El hecho entonces de que ellos no pueden decir que devolvieron el dinero, tienen que decir a juro que entregaron el dinero. Y si ellos tienen la fuerza, según Rav Nachman, de ser también testigos, entonces es un problema, porque ahora el decir que ellos entregaron, siendo ellos testigos, no le puedo creer. ¿Por qué? Porque tienen neguía. Entonces es un problema. Tiene razón. Yo te voy a decirle, Olan, que saber, te voy a decir que en verdad Rav Nachman opina que Malvet Javerot Bedim en salir por Obedim. Una persona que le presta a alguien con testigos no requiere que devolvérselo con dinero, devolvérselo con testigos. Entonces así, entonces ellos, mi hijo de Yaje Lehmar, Adrijo le lo ve. Y ellos por cuánto, si ellos quisieran quedarse con el dinero, podrían decir, por ejemplo, tienen un argumento, pueden decir, mira, te devolvimos el dinero al que nos lo prestó, y no están obligados a devolverlo con gente viendo, como acabamos de decir. Entonces ellos ahora, cuando dicen Yeholim Lehmar, pues ellos pueden decir ahora, para Anel el Malvé, si le pagamos a este hombre, y somos testigos de que sí le pagamos, y no sospechamos que están mintiendo. ¿Por qué? Porque si van a mentir, ¿para qué van a tener ese problema con un tercero? Díganle, te lo devolvimos y ya. Y al decir te lo devolvimos le creemos, porque no requiere gente viendo que lo devolvieron. Entonces, a juro Rav Nachman seguro sostiene como esta opinión, que no hace falta testigos para devolver el dinero. Entonces ellos podían decir que lo devolvieron, del hecho de que no dijeron eso, sino que me dijeron que sí le pagaron a un tercero y fueron testigos de lo que ellos son testigos de la vez, entonces sí le creemos. Pero está con Rabbanan Shuteset, pero ahora que Jamim, los rabinos establecieron un juramento de Set, que significa que tiene razón, en verdad no hace falta, de la Torah son confiables, es decir, te lo devolvimos, pero ¿qué pasa? Jamim dijeron que tienen que hacer un juramento. Entonces así, entonces es un problema, porque ahora volvemos a la interés de estos señores de decir, de no, de mentir. ¿Qué significa de mentir? ¿Por qué? Porque ahora ellos no pueden decir ahora, te lo devolvimos y ya. Tienen que jurar. Como tienen que jurar, decir que entregaron el dinero y fueron testigos, como Rav Nachman dice, ya no les puedo creer. Entonces, después que Jamim dijeron que hay Shuvat Eset, que hay el juramento del Eset, un juramento de Rabbanán, entonces ya no son confiables. A no ser confiables, entonces ya la halajá de Rav Nachman, que dijo que también en tema de Mamonot son confiables, ellos también son testigos, ya se cae, ya no puede ser testigo. Entonces, si ellos dos entregaron el dinero, ya no puede decir que son testigos, entonces no hay testigos. Entonces, ¿qué se hace ahora? Entonces ellos dicen que entregaron. El que había pedido prestado entregó el dinero a los testigos. Eso estamos todos de acuerdo. A los emisarios. Eso estamos todos de acuerdo. Y los emisarios dicen que ellos entregaron el dinero ¿a quién? Al señor que era el dueño de la deuda. Y no hay testigos, pues ya no son testigos ellos. Y el dueño de la deuda dice que no recibió nada. Entonces, ¿qué se hace? Dice, Mishtabah ane edim, los testigos ahora tienen que jurar, Tiyahibnale, que entregaron el dinero. Mishtabah malve de los Aquile, y el dueño de la deuda jura que no recibió nada. Upara le lo ve le malve, y ahora el lo ve tiene que pagar, tiene que volver a pagar, según él, volver a pagar el dinero al dueño de la deuda. Muy bien, Aish Bekandesh Pito, un hombre puede comprometer a su hija, él, dijimos que también la hija puede recibir el compromiso, el Kudishim, para ella más lo que tenés. Tranatan, dice la Mishnaya, Neara Meorasá, una Neara, 12 años, que se va a comprometer. O sea, todavía no ha hecho, nada más hizo los Hirusim, solamente hizo los Hirusim, se comprometió, no se ha casado todavía. Y de había me cabría de quitar. Tanto ella como el padre pueden recibir el get si no se consuma el matrimonio. Amarra viuda, no. En este yadaim zohot kehat. No puede haber dos manos que tengan la fuerza de al mismo tiempo poder
ejecutar el divorcio, o ella o él. Y por lo tanto, él había mekabel gita. El papá le damos la fuerza que él reciba el get y no ella. Dice Bekol Sheen Yehola Lishmor et Gita, pero si es una niña que ni siquiera ella puede cuidar su get, ni siquiera entiende que está divorciada, quizás pueda volver a casa de su ex marido porque no entiende nada. En Yeholí Litgarish, esa niña no se puede divorciar de chiquita, ni siquiera por parte de atrás del padre, tiene que esperar que crezca. Amar el Akish que mahloket le Girushim, como la mahloket en los Girushim, kas mahloket le Kidushim. También hay mahloket Kidushim igual que según una opinión puede recibir tanto ella como el padre la plata de los Kidushim o el anillo, y según otra opinión solo el padre cuando es 12 años, ¿no? Pero Yohanan dijo no, mahloket le Girushim, solamente dice Rabbi Yohanan en Girushim hay mahloket, si ella puede recibir el get o no. Avale Kidushim, pero en tema de Kidushim, Dibre Akol, había Belohi. Según todo el mundo, en los Kidushim, el padre recibe los Kidushim, el dinero, y ella no, o el documento, lo que sea. De Amar Rabbi Yossi Rabbi Haina, Maita Amar Yohanan el Ibar Rabanán. ¿Cuál es el motivo de quién? De Rabbi Yohanan, según la opinión de Rabanán, que hace diferencia entre Kidushim y Girushim. Entonces dice no. Muy fácil. Los Girushim de Machneset Atzma de Shutabia. Los Girushim, el divorcio, que ella vuelve otra vez a entrar al dominio de su padre, porque todavía tiene entre 12 y 2 años y medio, y en verdad nunca no estuvo casada por completo, vuelve otra vez al dominio de su padre. Entonces, Benavía, los dos, tanto ella como el padre, pueden recibir el get. Kidushim de Mefkad Atzma, pero los Kidushim que la sacan del recinto del dominio de su padre, entonces ahí Mirshut había de Kidushim de Mafkab Atzma Mirshut había que la saca del dominio de su padre, entonces ahí el padre puede recibirlo, Belohi, y no ella. Dice la Marab, no entiendo, de Are Ma'amar. Ma'amar es como una especie, o sea, una mujer que se le murió el esposo hablando sin hijos y tiene que hacer ahorita el yibum con sus cuñados. Ahora, si hay varios cuñados, hay un orden, pero si alguien salta y da un mamar, es una especie de compromiso, él gana. Entonces dice, Bare mamar de Mafkat Atzma Merushdavia. Claro, si pasó que era una jovencita que estaba comprometida, y ahorita el mamar, y ella, al hacer el mamar, esta especie de Kidushim, la saca de Rishutabia. ¿Por qué? Porque ella hubiera vuelto a recibir a su padre hasta que vemos qué pasa con el Ibum, y esto hizo de que no, porque él la atrapó. Muy bien. Utnan, y hay una paraita que dice que Taná Minerusim, si es que Taná, si es niña, y se murió el esposo cuando ya estaba en los compromisos, en Osim va mamar el midat todavía. Ninguno de los hermanos puede hacer el mamar, esta especie de compromiso, sin el dad del padre, sin que el padre acepte. Pero si es de aneara, pero si es una niña ya de 12 años, ben midat atzma, ben midat todavía. Tanto lo puede hacer con la consentimiento del padre o con el de ella sin que el padre sepa. Hemos de aquí que a mismo de que esto va a hacer que ella no vuelva al dominio de su padre. De todas maneras ella puede recibir este mamar. Quiere decir que esto contradice lo que vimos antes. Entonces es un problema. Entonces si es así, ¿cuál es la diferencia entonces para Yohanan entre los Kidushim y los Girushim? Ahí estamos parados en la pregunta, y la responderemos en este DAF si Dios quiere que viene. Todo lo bueno, Kol Tuv, hasta el próximo DAF.